buenas tardes, bienvenidos a Cineforum Film, hablemos de filming. Hoy tenemos visita, ya sabéis que durante todo el mes de abril tenemos un montón de visitas. Semana pasada tuvimos a Carlota Pereda, hoy tenemos visita, pero resulta que, os cuento un poquito cómo ha ido este tema de la visita. Laura, nuestra compañera, guionista, nos dijo, oye, que yo conozco a alguien, bueno, yo conozco muchísima gente, digo, madre mía, Laura, y sí. Entonces, Laura, muy buenas, cuéntanos. Muy buenas. Hombre, pues yo tengo la suerte de conocer a Abelina porque es muy amiga de una gran amiga mía que es Almudena Verdés y bueno, hemos coincidido en un trabajo que hicimos juntas para hacer un laboratorio de guión y la verdad es que es una tía estupenda y una gran profesional, como habéis podido ver con Basil y con todos los cortos de Abelina. Yo sé que ellos tienen un grupito allí en Valencia que se llaman así los samuráis o algo así y que quedan para intercambiar opiniones sobre sus guiones y demás, pero yo creo que ahora nos lo contará también Abelina un poquillo. Abelina Prat, perdón, directora de Basil, muy buenas. Muy buenas, encantada de estar con vosotros. Bueno, bienvenida y muchísimas gracias por venir y por aquí compartir tu tiempo y tus experiencias con nosotros. Basil, tu primer largometraje, Sí, si no contamos Los niños del ropavejero como largometraje, porque eso está ahí como medio, es medio y está por debajo de 60. Técnicamente sigue siendo un cortometraje. ¿verdad? Bueno, la primera visita que tuvimos aquí, que es Chema García Ibarra, de Espíritu Sagrado, Qué nos, bueno. nos dijo, no, es que yo no pienso en cortometraje o en largometraje, pienso en películas. Así que hablaremos de películas. Bueno, Basil, ¿qué tal? ¿Qué tal la experiencia con Basil? Esto de ver tu producto en pantalla grande, de presentarlo incluso en la muestra, ¿no? En la muestra del Mm. Mediterráneo. Ha sido una experiencia increíble. O sea, yo he trabajado en otras películas como script, con otros directores, he hecho mis propios cortos, algún documental, pero esta es la primera vez que me metía en una cosa así tan grande, un largo. Y aparte de la muestra, se estrenó bueno, estrenamos primero en el Festival Internacional de Varsovia, después en Seminci, en Valladolid, donde le dieron el premio a mejor actor exequo a Carra Lejalde y a Iván Barnev, el búlgaro, que no sé qué os parecerá a vosotros, pero yo creo que el búlgaro está increíble. Y bueno, luego la Mostra y algún otro festival más. Ha estado en salas casi 8 semanas, que para mí fue una sorpresa increíble, porque yo pensaba, bueno, una semanita o dos y ya la quitarán. O sea que estoy, vamos, contentísima. Muy, muy bien. Qué bueno. Eh, bueno, la química que tienen entre ellos es increíble, la química que se forma. Hay también un acierto de casting de mezclar a Carre Lejalde, que yo es que a Carre Lejalde me lo imagino como ingobernable en un rodaje, porque él lo ves en entrevistas, lo ves y tal, y es puro caos, y en cambio aquí lo ves tan modosito, tan, no sé, ¿cómo fue esa experiencia de Carra con Iván? La verdad es que eh, Carra tiene una energía tan grande, es tan expansivo, tan extrovertido, que es lo que tú dices, es una metralleta continua. Y había que contenerlo todo el rato para hacer el papel. Pero en cuanto cortábamos, vamos, se desparramaba por todas partes otra vez. Es verdad que con Iván hubo una química especial, se entendieron enseguida y eso que no hablaban, o sea, ni Carra hablaba inglés, ni búlgaro, obviamente, ni Iván hablaba español. Entonces, no sé cómo, pero se entendían. Teníamos una traductora para los momentos, pero a veces no estaba ella y los veías a los dos riéndose por ahí en alguna esquina y yo flipaba mucho. Y luego también le pasó a Carra que en cuanto empezamos a ensayar antes de rodar y los primeros días de rodaje se dio cuenta de que Iván es muy bueno. Y entonces, claro, empezamos a rodar, me miraba a mí y me decía, oye, este tío se va a comer la película, es buenísimo. Y entonces él se puso las pilas. Y así, entre los dos, pues generaron eso tan bonito que hay en la película, ¿no? Qué bueno. Antes de entrar en Basil y de hablar de Basil, yo quiero hablar un poquito. Bueno, lo primero, algo que has comentado, que a mí me ha hecho mucha gracia en el sentido de que me ha recordado a un cómic. Te cuento. Mm. Voy a.
Resulta que yo era ávido lector de Super López, me encantaba Super López, y en Super López hay un cómic que se llama La Superproducción, creo que se llamaba, y allí resulta que quieren hacer una película, bueno, una película desastrosa porque todo sale mal, y le dan un encargo a una chica, a la protagonista, a Luisa creo que se llama, le dicen, tú vas a ser Script Girl. Entonces ella está todo el cómic preguntando, oye, ¿y qué es una Script Girl? Entonces, claro, no hace su trabajo de Script Girl. Y claro, yo con 10, 12 años leyendo, qué gracia, que es una script girl, pero yo al final decía, ¿y qué es una script girl? Entonces, ahora sé que un script es una profesión que yo diría que es lo más importante y lo más estresante que puede haber en el cine. Entonces, cuéntanos qué es eso de hacer script. Hombre, lo más importante no es. Bueno, escúchame, es Pero importante para que la gente que vota en Film Affinity no diga, eso no tenía que estar ahí y está ahí. Ya sabes, es la que corta los mimimimis. sí, eso es verdad. No, a ver, un script básicamente es la persona responsable de la continuidad de una película. Es decir, las cosas no se ruedan por orden cronológico como están escritas en el guión, sino que hay escenas que van montadas juntas, pero se ruedan con semanas de diferencia. Entonces alguien tiene que supervisar que todo cuadre y todo pueda montar bien. Entonces, desde el raccord del vestuario, que lleve las cosas igual en las dos escenas, desde ejes de miradas, que si en un plano mira a derecha, luego el contraplano mira a izquierda y para que los ojos de los personajes se encuentren. Una persona que sale de una habitación y la recuperas fuera otro día, que salga abriendo la puerta con la misma mano, con la misma ropa, con todo igual. O sea, toda esa serie de cosas es un poco controlarlos. Entonces estás un poco como, sí, supervisando lo de todos los departamentos. Y lo bueno que tiene esto es que estás pegada al director y a la cámara todo el rato, con lo cual estás en primera fila aprendiendo cómo se hace una película y participando en la planificación y en la organización de todo. Es muy, muy interesante como escuela Y también. bueno, imagino que a lo mejor también hoy en día es un poco más fácil, porque en un momento dado puedes hacer una foto o puedes ver el resultado, pero antiguamente que había que positivar y que llevarlo a la sala de montaje y tal, vamos, eso los cuadernillos irían que volarían. Que vuelan, vamos, hay que apuntar todo. Es verdad que puedes hacer muchas fotos y consultarlas, pero la cosa a veces va tan rápido que es mejor que tengas también cosas apuntadas por si acaso. Y Claro, claro, claro. Has trabajado con muy buenos directores. ¿Quién te ha, no sé, quién te ha podido influenciar más o decir, joder, cómo he disfrutado con esta persona? pues la verdad es que he tenido mucha suerte en ese sentido. Yo diría que con los que más he aprendido, disfrutado y tal, podían ser Javier Rebollo, que Ujú. mira el cine de otra manera y me enseñó un montón de cosas, sobre todo en las primeras películas. Luego también con los tres Trueba, porque he tenido la suerte de trabajar con los tres, con Jonás, con Fernando y con David. Y, o sea, con Fernando Trueba, por ejemplo, era una gozada estar sentada a su lado y escuchar todas sus batallitas del cine, hablando de Billy Wilder, vamos, de todas sus aventuras, estuvo muy, muy bien. Y también con una directora francesa que se llama Lucille Halilovic, también aprendí mucho de otras maneras de ver cine y de hacer cosas, ¿no? O sea que Qué muy bueno. bien, muy bien. ¿Y cómo entras al mundo del script? O sea, ¿cómo alguien te dice cómo en la película, perdona por el chiste, en el cómic de Super López, vas a ser script? ¿Cómo, Sí. cómo llegas a eso? Pues fue un poco de casualidad. Yo en realidad, o sea, yo soy arquitecto y trabajé como arquitecto varios años. Lo que pasa es que me metí a hacer unos cursos de guión de cine, así de, pues eso, de por las tardes, en plan libre, porque para mí el cine es algo que hacían unas personas allá lejos como el que es astronauta, pero no algo que uno puede ir, estudiar y hacer. Eso cuando yo empecé, pues no lo veía. Y en uno de estos cursos estaba Siegfried Monleón de profesor. ¿Mm? Terminamos haciendo un documental y me dijo, oye, este verano voy a rodar una película, ¿quieres venirte de script? Y yo le dije, sí, sí, claro. ¿Y eso qué es? Igual que en el cómic. Entonces, bueno, me compré todos los libros que hablaban del tema, hice algún corto y en mis vacaciones de verano ya me fui a hacer la película de script. Disfruté mucho, aprendí mucho y dije, me cambio. Y estuve 2 años haciendo un poco las dos cosas, pero al final ya me quedé haciendo cosas en cine. ¿Y cómo, bueno, si es que hay una mezcla ahí, tu experiencia de arquitecta, tú la ves reflejada en tus películas? ¿Te sale ahí esa vena?
Sí, sin duda. Es muy curioso porque al final dentro del cine la gente venimos de disciplinas muy distintas. Hay, o sea, gente que haya estudiado cine y haga cine, hay unos cuantos, pero hay muchos que venimos de otros mundos. Y inevitablemente metemos toda esa mochila en nuestras películas. Yo lo noto en dos cosas. Primero, que la arquitectura y el cine se parecen muchísimo a nivel de proceso. O sea, desde que uno está en su mesa dibujando los primeros planitos de un edificio o escribiendo las primeras líneas de un guión, hasta que eso se junta un montón de gente y un montón de medios y se produce y tienes que dirigir a todo ese equipo para o bien crear un edificio o bien crear una película, todo ese proceso es muy similar. Y luego, ya dentro de lo que es la creación de la película, a nivel de composición de planos, de movimientos de cámara, de temas espaciales, yo noto mucho este background de arquitectura. Me gusta mucho componer bien los planos, dejar una cámara fija y que sucedan las cosas dentro, ese tipo de cosas. Mm. Laura nos ha hablado antes de que sois ahí un grupo de gente que colaboráis, que eso parece que se lleva mucho en Valencia. ¿Así? Con, sí, me estoy acordando ahora y ahora seguro que Pepe Tono, Ramón, Sol, Belén me pueden ayudar con el equipo Crónica, creo que es el equipo este creo que es un poco arquitectos, artistas, un poco de todo, ¿no? Bueno, el equipo Crónica al final realmente eran dos pintores que se juntaron y trabajaban Yo juntos. creía que eran más. Eh, en un inicio sí que colaboraban con más gente, pero vamos, al final se quedaron ellos. Eh, Bueno, sí, que me he supongo. liado, que te venía a decir eso, tu experiencia con este grupo que Laura ha dicho algo de samuráis. Sí, bueno, eso es que es que nos juntamos 7 amigos y por la gracia de que éramos 7, uno de ellos nos dijo los 7 samuráis y así se quedó en plan gracioso entre nosotros. Y nada, lo bonito es que nos juntamos y más o menos una vez al mes y cada vez comentamos o criticamos a saco básicamente Ujú. el proyecto de uno de nosotros. Entonces yo ahora estoy escribiendo un guión y me toca la próxima presentarlo al grupo y que me den caña y me den su opinión. Con Almudena, por ejemplo, y Alfonso vimos el último montaje de lo que estaban haciendo y lo mismo, todos ahí opinando. Entonces eso pues nos ayudamos unos a otros a avanzar, está bien. Qué bueno. Y esta pregunta, porque a mí me parece que el cine valenciano ha estado como un poco apagado, años 90, principios de 2000, y ahora parece que tiene un resurgir súper interesante. ¿Cómo ves tú el presente y el futuro del cine valenciano? Hombre, yo veo que estoy de acuerdo contigo, está mejorando, está mejorando. No creo que haya, como sucede en otros lugares, un cine valenciano con identidad, pero sí que creo que hay personas puntuales que están haciendo cosas muy chulas, como Chema que comentabas tú antes, Chema García Ibarra. Y creo que cada vez hay más y sí, va a haber mejores películas, sin duda. Sí, porque veo que ahora también se localiza mucho en Valencia o en alrededores. Hace poco vi una película muy bonita bueno, muy bonita, es que me gustó mucho, la de Roberto Hueso, la de La Banda, que Mm, estuvo en filming, que está rodada en Carcaixent. sí, Tú ruedas en Valencia, nos has dicho antes en el pre que ruedas también en Sueca, Chema lo rueda todo en Elche. Un poquito como ese amor a la tierra, ¿no? De decir, joder, si tenemos muy buenos decorados, entre comillas. sí, las historias se pueden contar en cualquier sitio. Sí. Mm, Eh, Vamos a hablar de tus cortos, que me han interesado mucho. Hay un corto precioso, documental, por lo tanto ya sabes cuál me refiero, La fábrica de luz. Me parece una idea súper bonita. Cuéntanos, porque la verdad es que me ha dejado maravillado, porque además es una zona, la zona de Cortes de Payás, mm. que a mí me encanta esa zona. Guau, la verdad es que le tengo mucho cariño a ese corto. Esto, nada, nació, simplemente nos juntamos unos amigos. eh, bueno, un amigo mío, paseando por aquella zona, descubrió que en todo el poblado que había construido para los trabajadores de la presa, que se demolió en los años 80 porque ya los trabajadores se pasaron a... O sea, la presa se terminó y los trasladaron a otro sitio, demolieron el poblado, pero dejaron en pie la pantalla de cine. Y entonces está ahí en medio de los escombros, en el monte, hay una pantalla de cine preciosa. Y entonces con unos amigos decidimos ir allí, juntarnos, llevar un generador, unos bocadillos y ver una película. Y yo pensé, pues lo voy a grabar, que me parece muy bonito. Bueno, primero restaurarla. No,
El Ah, primer día estaba bien, vimos una película, lo grabé y dije, bueno, así está. Entonces quisimos repetir al año siguiente y cuando llegamos resulta que la pantalla estaba destruida, la habían derribado. Entonces nos llevamos a un albañil y la levantamos un poco más, pero hasta donde daba la escalera, con lo cual la claro, pantalla, pobre. que en un principio era de 4 tercios, se quedó de 16:9. Fue una especie como de seguir con los tiempos. Vaya. Y, y entonces, pues grabé eso también y al año siguiente, o sea, es que fueron pasando cosas, ¿no? Y ya cuando ya quería dejar terminado ya el documental, va y se quema toda la zona. Y digo, ostras, pues Sí, volví a grabar. además ese incendio fue terrible. Yo me pilló por allí cerca las consecuencias, porque me llamaron, yo me dedico a hacer títeres y cuentacuentos y todo esto, y me llamaron para hacer cuentos del medio ambiente, justo ese agosto que se había quemado todo, y fue una experiencia entre bonita por un lado, porque estabas diciendo un mensaje chulo, pero aterradora, porque además ibas con el coche y te veías a los gamos y a los ciervos subiendo ahí entre las cenizas, fue algo horrible, vamos, y cómo quedó todo aquello. Es terrible, pero a la vez tiene una contradicción porque el paisaje tiene una belleza increíble. O sea, Sí, lo horrible y lo bello se juntan se ahí de alguna juntan. manera. Muy extraño. Totalmente. La verdad que un corto precioso, me ha encantado. Seguimos con los Ojalá. cortos, no te los voy a decir con orden cronológico porque me he liado un poco. Entonces yo te voy diciendo. El Pero abrigo los rojo. ¿Cómo, sí. cómo? No, Eh, que digo que a lo mejor los cortos, bueno, sí, di lo que tú quieras. Hablamos de lo que tú quieras. el abrigo rojo. El Mm. abrigo rojo, también una historia súper intimista de una tintorería que por supuesto la he buscado. He buscado la tintorería El Turia y aún existe. He Sí. buscado los viajes Gulliver, también existen. He estado ahí porque me ha interesado muchísimo. Y también historia que yo, bueno, primero, algo tienes con ese mundo del alfabeto cirílico, porque esto es una carta rusa. Y luego también ese carácter de curiosidad, de ver qué pasa. Y a mí me llama mucha atención la chica protagonista, tenía mucho que ver con la hija de Carralejalde que está ahí como curiosidad con Alexandra, a ver qué está pasando, quién es ese hombre, esa curiosidad, ¿no? Sí, es muy curioso este paralelismo que haces, porque yo no me di cuenta hasta después de haber rodado Basil. Y digo, ahí va, pero si, o sea, vuelvo otra vez a Europa del Este, a tal, y es que yo creo que sí que me interesa. Para mí, Europa del Este es una cosa que está, o sea, que está muy cercana, pero a la vez nos resulta muy lejana a nosotros. Entonces siempre tengo como mucha fascinación o curiosidad por esa relación que tenemos, que para nosotros es tan desconocido, pero que está ahí cerca, ¿no? Y luego al final, que los personajes se parezcan un poco, es que una, sin querer, termina hablando de los mismos temas y claro, al final. Claro, sí. También me ha llevado también el personaje del tío, de la protagonista. También esas personas ya mayores de muy pocas palabras, de incluso no se le ve ninguna sonrisa, como dos, como que hay una diferencia ahí muy grande de generación en el sentido de ilusión. Sí, totalmente. A mí también mm, me suscita mucha curiosidad la gente ya de cierta edad. Bueno, cierta edad tenemos todos, quiero decir, Sí, más mayores, ¿no? Claro, ¿cómo haces para mantener una ilusión? ¿Cómo haces para seguir fascinándote por las cosas de la vida, por mantener curiosidad? Yo creo que cada vez es más complicado, pero que ahí está el asunto, ¿no? claro. Mm. Luego te vas al asunto de los, ya lo diré yo bien, doppelgangers, o sea, los dobles, eh, con Puerta 6, con un Manolo Solo maravilloso, donde una persona decide imitar a otro e imitar totalmente su vida. ¿De Mm. dónde viene esa idea maravillosa? Que además me recordó un poco incluso a Saramago, al hombre Sí, duplicado. sí, sí, hay mucha Un gente poco. que trata este tema del doble. Yo creo que viene, es curioso porque también sin haberme dado cuenta y después de muchos años de haber rodado este corto, estoy ahora escribiendo un nuevo guión que tiene un tema algo parecido de suplantación de identidades y tal, y que el protagonista va a ser Manolo Solo. Qué bueno, pero que Manolo Solo genial, ese hombre. Es buenísimo, me encanta este hombre.
Y estos temas para mí yo creo que es, o sea, que tienen que ver con la insatisfacción que tenemos muchas veces de caray, solo tenemos una vida y solo podemos vivir X cosas muy limitadas. Entonces, lo que hacemos siempre viendo películas o leyendo libros y tal es vivir otras vidas, ¿no? Pues cómo hacerlo un poco en la vida real. Claro. Y vidas de gente, porque es lo que más, bueno, una de las cosas que más me ha llamado de tus cortos, que es gente que te puedes cruzar tranquilamente, no es gente estrafalaria, no es gente muy normal, pero que luego realmente, si en este caso, por ejemplo, rascas un poquito y ves a una persona que obviamente tiene muchas consultas pendientes con su psicólogo. Me refiero a Manolo, al personaje, claro. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que que la mayoría de nosotros tenemos muchas cosas ahí pendientes, no pendientes de solucionar, pero sino con las que tenemos que convivir. Eh, para mí uno de los temas que siempre ronda todos mis trabajos es el extrañamiento sobre el mundo. O sea, las cosas que nos rodean, yo no las entiendo del todo. Yo intento convivir con todo esto pues lo mejor que puedo, Claro. pero no lo entiendo. Y en estos dos cortos, digamos que hablas o planeas sobre la idea de, de ser quien no eres. Tanto en el Mm. abrigo rojo, sobre todo cara hacia, no quiero desvelar nada, pero cara hacia el final del corto, y este de la puerta 6. Sí, me interesan mucho los temas de, vale, tenemos la vida que nos ha tocado, pero ¿qué pasa si intentamos otra cosa? Si nos movemos, si nos ponemos en lugar de otra persona, si no estamos a gusto con lo que tenemos, podemos cambiar todo ese tipo de temas, ¿no? De universo. Ujú. Y luego viene 208 palabras. Me ha parecido Este fue el súper cool. primero. Ese fue el primero, Sí. para que veas mi orden cronológico. Y es curioso, porque ahí realmente metes extremos. Me explico. Metes al personaje que se dedique, que su trabajo es hablar, su trabajo es narrar, con otro personaje que cuenta las palabras que dice. Incluso hay días que dice 17 palabras, que dice, joder, 17 palabras que ni estando solo. Eh, y ese personaje que equilibra un poco a los dos. Bueno, Sí, cuéntanos un poquito de 208. esto partió de una idea muy simple, de hecho, es de los cortos es un poco el más torpe, el más, pero parte de tres maneras de entender la incomunicación, o más de que de entenderla, de vivirla. Entonces, un personaje que apenas habla y lo muestra apuntando las palabras que dice cada día, como él se da cuenta, ¿no? De que casi no habla y lo intenta apuntar. Luego, esta otra chica que se comunica a través de notitas con su pareja en casa, que apenas se ven, pero se van dejando notitas y ella no se da cuenta de esa falta de comunicación que tiene. Y luego la tercera, que anda también buscando conectar con los demás y tampoco lo consigue mucho, ¿no? Es un poco... Sí, A porque mí además es la que más habla, pero la que menos contestaciones recibe. exactamente, eso es, eso es. Ella lo Y intenta, pero no tiene respuestas. también tiene un poco de Basil ahí, el tema de la incomunicación, quizá la incomunicación de la hija con el personaje de Carra, un poco también ese tema. Sí, sí, sí. Ese tema está siempre presente en todo lo que escribo. Para mí, es la dificultad de conectar con el otro a todos los niveles, con los que están cerca y con los que están más lejos. Lo encuentro muy difícil conectar de verdad con alguien, ¿no? Claro, también lo dejas, volviendo a Puerta 6, el personaje de Manolo Solo intenta conectar con el invitado y el invitado pasa de él totalmente, vamos, no sabe ni que existe. Sí. Yo me he apuntado cosas generales de tu cine que he visto, ya que he visto todas las películas que has hecho. Eh, yo me he apuntado cámara fija, tienes una especial querencia por la cámara fija y a ser posible un poquito baja, como a nivel del personaje. Tienes pocos planos desde arriba. Digamos que si el personaje está sentado, tú como que, entre comillas, sientas la cámara. Y
dejas la cámara fija y dejas que el personaje salga o entre del cuadro. Eso viene a pasar mucho en tu... ¿Es por algo en especial? O sea, a mí me encanta, porque me recuerda mucho al cómic, me recuerda mucho al cuento, de estar pasando páginas. Y yo tengo que pasar la página para que en ese decorado Mira. sigan pasando cosas. A mí me gusta, o sea, es el lenguaje con el que mejor me identifico. Eh, el trípode y, sí, y componer muy bien un plano fijo en el que suceden cosas. También incluye otro tipo de movimientos, pero siempre suaves, panorámicas o travelings. No, por ejemplo, nunca he rodado nada con cámara al hombro nerviosa siguiendo a un personaje, aunque Ujú. sé que hay historias que le va muy bien ese lenguaje, pero todavía no he escrito yo ninguna de esas. Bueno, Sí, con pero eso me... pienso que es muy importante que si uno se siente a gusto con un estilo, pues tirar para adelante con Sí. ese estilo porque es un poco lo que, no sé, que en un momento dado, a ver, no pasa todo el rato en tu cine, hay momentos que se mueve la cámara, pero digamos que yo al menos agradezco esa quietud, porque me permite como relajarme, como ser espectador de lo que va a pasar, porque a veces las películas te meten mucho dentro en personaje y eres tú un personaje más, estás siguiendo las películas de Woody Allen, por ejemplo, tú estás todo el rato siguiendo los personajes y vas y vienes, y aquí en cambio te sientas y dices, no, que casi como que los personajes vienen a ti, lo cual me parece muy chulo. Sí, sí, me identifico mucho con eso. Es más como, siéntate tranquilo que te voy a contar una historia. Qué bueno. Relájate y disfrútala, ¿no? Es un poco... Otra cosa que he visto en tus pelis es los silencios, que ya hemos hablado, que muchas veces el personaje en silencio dice mucho más Mm, que las palabras, sí. a veces porque no recibe respuesta, a veces porque, como en Basil, el, el idioma es un problema, y a veces simplemente no hay una comunicación como en Basil también padre e hija. O sea que hay los silencios súper importantes. No, para mí es importantísimo, se cuenta tanto con el silencio como con las palabras. Y de hecho esto, Carra Lejalde me lo agradeció mucho en Basil. Dijo, Evelina, muchas gracias por tratar todos estos momentos de silencios, de incomodidades, de miradas, de tal, igual que los diálogos, y por montarlos con la misma importancia. O sea, él estaba muy contento con eso, porque realzaba su trabajo actoral y lo agradecía mucho. Claro, es un recurso muy teatral. El silencio en el teatro te rompe. Un silencio bien puesto en un teatro te atraviesa. En cambio, en el cine a veces la gente puede decir, oye, que aquí no. Si la película está bien hecha, como están bien hechas, el silencio está allí y dice muchísimo. Sí, 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 un montón. Y elementos que he visto que se repiten, y esto ya es como una pequeña tontería, ¿no? Los bancos, tiene especial querencia a los bancos. Tus Sí. personajes se sientan en bancos. Incluso Basil duerme en un banco. En el abrigo rojo sale en bancos. Manolo solo comienza su idea en un banco. Ahí tienes esos bancos que parece, no sé si se están perdiendo o cada vez hay... Ahora parece que se han puesto más bancos, como que volvemos a disfrutar un poco los bancos. Hubo una época que desaparecían los bancos o que estaban muy mal cuidados. Sí, puede ser. Y es que para mí, o sea, una persona que se sienta en un banco es una persona que no está ocupadísima, centrada solo en su trabajo, que necesita llegar a un sitio. No, es otra cosa. O está ocioso, o le pasa algo, o tiene un momento para pensar, o quiere observar algo. O sea, ya te aporta algo más de información. O está solo, o está en un sitio, en una ciudad que no es la suya. Pero sentarse en un banco no es baladí. Es verdad, incluso gente que la verdad es lo que te voy a decir, que se siente en un banco y no está mirando el móvil ni nada. Yo creo que ha habido personas que han estado a punto de llamar a la policía, de decir, "Pero esto no es trigo limpio". Y hay una cosa que me dio mucha rabia en Valencia, en el centro, que son esos bancos de uno, Ay, sí, ¿verdad? son muy extraños. Que dices, joder, porque el banco también no deja de ser un lugar para intercambiar algo, para intercambiar unas palabras, al menos para decir puedo. Sí, o para pasar un momentito tú solo, pero sí, es un lugar curioso, es un lugar curioso. Sí. Luego, tienes otro lugar común que a mí me encanta, es un fetiche mío, lo voy aquí a decir, que son las azoteas.
las azoteas, y tú no enseñas mucho los patios interiores, pero a mí me encanta ver los patios interiores porque es como ver, Mm. a mí que se me entienda, es como ver la ropa interior de la gente, es como ver ese mundo secreto de la gente. Tienen un olor especial, que a veces es más agradable, a veces menos agradable, a veces huele limpio, a veces se juntan ahí todas las comidas. Tienen una cosa especial y tú las azoteas como que las trabajas. Me gustan mucho y estoy de acuerdo contigo. Azoteas, patios, todos estos espacios un poco secundarios de la vivienda son fascinantes. Sí, sí. Sí, tiene un no silencio, porque nunca hay un silencio en un patio interior, y tiene un no silencio especial. Ya te digo, sobre todo a mí, los olores que me llegan, es como otro mundo en las ciudades. Porque además, también, no sé si estás de acuerdo conmigo, se respira una tranquilidad especial. En el cine, cuando alguien está muy nervioso, se va a una azotea. Cuando alguien quiere fumarse ese cigarro que quiere pensar algo, se va a una azotea. Claro, es que es un espacio medio público, medio privado, donde puedes estar en calma porque no suele haber nadie, pero estás fuera y no es tu casa y no estás encerrado en la cueva, ¿no? ¿Cuánto de curiosa eres? Porque este es el último, digamos, elemento que he visto en tus películas, la curiosidad. La curiosidad por una carta, la curiosidad de la hija por saber quién es Basil, curiosidad que no tiene el padre, y curiosidad en este caso de saber por qué hay una pantalla de cine, curiosidad del protagonista de Puerta 6 de cómo es la vida del otro y quiero imitarla. ¿Cómo eres de curiosa? Bastante, pero siempre en temas igual de curiosos. O sea, igual no es. O sea, yo, bueno, como se suele decir, ¿no? La curiosidad es lo que mueve las cosas, pero hay que fijarse en qué es lo que te suscita a ti curiosidad y por qué otras cosas no. Te voy a hacer una pregunta muy rara, pero creo que tiene que ver. No, no hace falta que me contestes, incluso sinceramente ni nada, pero ¿no os pasa que os llevaríais cosas de la basura? Cosas de estas que tiran, por ejemplo, una maleta. Yo veo una maleta en un contenedor, yo la abriría. De Por hecho, una supuesto, vez por supuesto. abrimos una maleta, habían unos papeles, unas cartas, tal cual. Luego esa maleta aún está en marcha porque es de una compañera titiritera, ya la usa en una escenografía suya. Pero, por ejemplo, maletas en un contenedor, bolsas con libros. Yo sé que a lo mejor está mal visto, pero yo cuando veo, por ejemplo, libros por el suelo, ahí por aquí donde vivo yo ahora en Alcorcón, hay una zona donde es un poco vertedero y de repente tiran libros. Digo, pero vamos a ver, ¿qué libros son estos? Qué interesante. Sí, sí. Totalmente, es que detrás de cada uno de esos objetos hay una historia. Es inevitable parar de mirar e imaginar. No sé si habéis visto un cortometraje precioso que se llama Una historia para los Modlin, No, de Sergio Oxman. Lo recomiendo. Nace así. Son unos tipos, o sea, una persona se encuentra una maleta tirada en un contenedor llena de fotografías y recuerdos, la coge y a partir de todas esas fotos crea una película. qué bueno. Está fenomenal. Bueno, hay un documental en Filmin, no me acuerdo cómo se llama, seguro que alguien me lo va a poner aquí. La maleta Eh, mexicana. no, Ah, vale. te digo yo, se llama 3 minutos una exploración, que Ajá. habla de que encontraron 3 minutos de una película de un gueto en Polonia, creo que es, y a Sí, partir de ahí, de esos 3 minutos, tienen que recrear cómo era la vida en eso. Entonces no deja de ser como abrir una maleta. O sea exacto. que un poco todo eso. Vamos ya con Basil, va. Venga. Basil, ¿de dónde viene la idea? Eh, bueno, es una historia que le pasó a mi padre hace unos años. O sea, mi padre, vamos, empezó tal y como empieza la película. Eso sí que lo mantuve porque me resultó muy curioso. Mi padre me llamó un día para decirme, hija, no podemos quedar a comer porque tengo un búlgaro en casa y lo tengo que llevar a una oficina de no sé qué. Y yo me quedé como diciendo, pero qué búlgaro, papá, dime qué es eso. Y no, 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 nada, hija, no te preocupes, son un par de días, es por hacer un favor a una amiga y se va enseguida. Yo, vale, vale, pues nada, nos vemos a la semana que viene. Y la semana siguiente lo vuelvo a llamar, bueno, papá, ¿qué pasó con este búlgaro? Ah, no, que sigue aquí. Y yo, ¿cómo que sigue aquí? Y así, semana tras semana. Entonces, sí, sí, mi padre, Qué bueno. Y imagino que a partir de ahí ya desemboca en ficción. sí,
bueno, hay ciertas cosas que son reales, como por ejemplo este hombre sí que era muy bueno jugando al bridge y al ajedrez y se buscaba la vida en Valencia yendo a los dos clubes de bridge que hay en la ciudad para buscarse un poco la vida porque las señoras que... O sea, el bridge es un juego que, por lo menos en Valencia, el 90% de las jugadoras son mujeres y mayores. Entonces, echan allí la tarde. Entonces, había un grupo de mujeres que, que se lo rifaba, que quería jugar con él y le pagaban un poquito por ser su pareja. Porque como es un juego que va por parejas y si tu pareja es buena, ganas y todas querían subir en el ranking, pues entonces eso sí que sucedió de verdad, ¿no? Qué bueno. Sí, sí. Tema de localizaciones, ¿cómo habéis tenido mucha dificultad? ¿Os han dado facilidades? ¿Habéis tenido ahí que buscar sitios? Porque claro, las localizaciones, empezando por Conde Altea 20. Claro. La, como la mayor dificultad que tuvimos es que rodamos durante la pandemia. Mm, Entonces, para buscar localizaciones, por un lado, todas las cosas que eran pues, calles, escuelas, bares, tal, como yo tuve mucho tiempo y vivo aquí, pues las fui buscando yo tranquilamente y ya tenía un gran trabajo hecho cuando ya entró el localizador de la película a completar todo el resto que faltaban. Lo que nos costó mucho fue encontrar la casa. La casa era dificilísimo porque yo buscaba un espacio eh, que tuviera, o sea, que fuera grande para poder rodar bien y que mostrara la casa de un arquitecto jubilado y tal, pero que tuviera la cocina integrada al salón para tener esa conexión. Porque si lo separas cinematográficamente es un rollo, no puedes generar esa relación. Y claro. luego que fuera un piso que pareciera o que pudiéramos justificar que tiene solo un dormitorio para que Basil duerma en el sofá. Entonces, parece No, una no, tontería, pero fue dificilísimo. Al final encontramos una vivienda más grande y, bueno, la atrezamos un poco para la después empequeñecisteis. solo un dormitorio. Hicisteis lo contrario que hacen las inmobiliarias, que una vivienda pequeña te dicen, bueno, esto es Exacto. enorme. Qué bueno. Y luego para rodar en calle, claro, pues rodar en calle durante la pandemia. Sí, un rollo. A ver, ya se podía salir. Bueno, por la noche todavía había toque de queda, pero por Mm, el día el problema que teníamos es que cada vez que hacías un plano y pasaba alguien llevaba una mascarilla y no claro. queríamos mascarillas en la película porque es una película un poco atemporal, ¿no? Ujú. Entonces, tuvimos que reducir los planos exteriores al mínimo. Yo en el guión original había algunas secuencias más fuera. Bueno, el equipo de producción y de dirección ayudó mucho, estaba en todas las esquinas, en las paradas de autobús y tal, y diciendo a la gente, no pase todavía, por favor, un minutito, que estamos rodando enseguida, cortando calles. Mm. Qué bueno. Y luego el tema del casting. Mm. Eh, ya habías pensado en Carra, Carra entró y luego en Iván y en Alexandra. Sí, Alexandra la tenía clarísimo desde que empecé a escribir. Yo había trabajado con ella siendo yo script y me parece una de las mejores actrices que hay en este momento. O sea, actrices que hagan bien comedia y drama, Ujú. como ella. O sea, ella es que es muy buena en las dos cosas. Y tiene, no sé, tiene un encanto especial y me gustaba mucho su manera de mirar esto, como abre mucho los ojos y se queda así siempre como desconcertada por lo que está pasando, ¿no? Yo buscaba algo así en el personaje. Em, Carra no fue nuestra primera opción, nos costó un poco encontrar el personaje, pero cuando surgió la idea de Carra, yo pensé, a ver, o sea, es justo lo contrario de lo que es este personaje. Es un tipo, o sea, Carra es extrovertido, no para de hablar, no tiene ningún problema con conectar con todo el mundo. Y entonces pensé, bueno, esto es una especie de anti-casting que podría funcionar muy bien, porque si yo hago un personaje muy callado, muy contenido, pero este actor, él como persona, tiene toda esa fuerza interior, toda esa humanidad que transpira, o sea, pues puede ser un contraste muy bonito. Y en efecto, yo creo que funcionó, que lo ves ahí todo serio, pero él desprende algo Claro. inevitable. Obviamente, si nos cuentas la primera opción, tendrías que matarnos a todos, ¿verdad? No, os cuento si queréis, pero ahora queda ya tan lejos. O sea, nuestra primera opción fue Luis Omar, Ah, mira. que lo que pasa es que Joder. Bueno, Yuso Mar también tiene su fuerza y tiene su explosividad. sí, de otro tipo, pero es Sí. verdad. Lo que pasa es que lo habían nombrado hace poco director del teatro, no sé si del Teatro Español o del Teatro Nacional, y era incompatible, no podía hacer películas durante una temporada. No sé qué. Ujú. Y,
Y bueno, volviendo a lo de Carra, fue muy gracioso porque a él le costaba mucho eso de estar tan quieto y hacer un personaje tan hacia adentro, ¿no? Los primeros días de rodaje, cuando hacíamos, o sea, las tomas, cortábamos y enseguida se acercaba él a Iván, al búlgaro, y le decía, oye, Iván, perdóname, yo no soy así, esto es cosa de la directora, ¿eh? No me lo tengo en cuenta. Y bueno, pues... Y el casting y al actor búlgaro lo encontramos porque, bueno, la película tiene coproducción búlgara y la productora búlgara nos organizó un casting. Nos fuimos a Sofía un par de días, la productora española y yo, y vimos allí pues 10 actores búlgaros. Y claro, nos decían, ¿cómo queréis que sea el actor? Y yo, pues que no tengo ni idea. Digo, pues yo qué sé, pues el típico búlgaro que nos imaginamos aquí. Grande, moreno, con cara de un poco de malo, no sé. Y bueno, le di ahí Tú querías un terrorista. bueno, no un terrorista, no, pero yo qué sé. Y entonces llegamos y aparece entre los actores, aparece Iván, que es pequeñito, así con el pelo blanco, esa nariz que tiene de casi de boxeador. Y ¿qué dices? Ostras, esto es, o sea, no tiene nada que ver con lo que yo había pensado, pero es mucho mejor. O sea, hizo una prueba de casting tan bonita, se aprendió sin hablar ni una palabra de español, se aprendió, bueno, todo el texto de la película, pero vamos, para el casting un par de separatas, y me quedé impresionada de decir, vale, es otro personaje, es distinto a lo que yo me había imaginado, pero le puede dar a la película un giro precioso. Y yo creo que estas cosas que van surgiendo en el proceso de hacer una película, hay que saber verlas y hay que saber aprovecharlas. Y dije, pues claro que sí, y adapto yo un poco el guión y lo hacemos Claro, con Iván. porque eso vamos, eso es algo maravilloso que tengas esa maleabilidad de decir, oye, yo he escrito una cosa porque yo sé que hay gente que escribe una cosa y no, es que tiene que ser así, porque si no, no es como la esencia. Pero eso de decir, ostras, yo he escrito esto así, pero es que a lo mejor me está convenciendo la vida en general que esto tiene que ser de otra forma. Sí, fíjate, y prácticamente no hacía falta cambiar nada en la escritura del guión, era más bien en cómo afrontar el rodaje y cómo ver al personaje. Vale, entonces pregunta rara. Sí. Si tú piensas ahora cuando acabaste el guión, cuando pusiste el último punto en el guión y cómo ha quedado la película y cómo lo que tú pensabas y lo que ha resultado, hay mucho cambio. Dices, joder, ¿son dos películas diferentes? ¿O es como, ostras, es una versión 2.1 que muy bien? O sea, muy bien, obviamente siempre, pero... Claro, esa es una gran pregunta. Ha habido, claro, durante todo el proceso hay un montón de factores que influyen, que te hacen cambiar cosas, que no es lo que pensabas, que no consigues lo que querías, pero tal. O sea, un montón de cosas y decisiones que vas tomando una detrás de otra. Cambiaron cosas del guión, pero yo estoy muy contenta porque al final veo la película hecha y el espíritu que había en la primera versión de guión está. Qué bueno. Entonces digo, ostras, aquí hemos conseguido algo. Claro, Sí. buenísimo. Quien quiera preguntar cualquier cosa, quien quiera comentar, puede ir levantando la mano virtual, pero como tenemos aquí a Laura, que ha sido nuestro contacto, Laura, por si quieres comentar alguna cosa, todo lo que quieras. Yo me voy a quedar para el final. Voy a escuchar a los Ah, compañeros que yo sé que perfecto. enriquecen mucho y al Lo, final te lo que hago una habíamos preguntilla. comentado, Laura, lo de las preguntas incómodas al final, muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien, pues nada, vamos con Ramón y con Sol. Hola, buenas tardes a todos y a Belina sobre todo. Hola. Hola. Bueno, yo todos son alabanzas, ¿eh? Todos son alabanzas porque me he visto la película dos veces, me ha gustado mucho, porque sobre todo por varias cosas. Primero porque a lo mejor es algo que estás esperando que algo salga mal y no sale. Vamos a ver, siempre todas las películas parece como que hay escenas que dices, uy, ahora le va a pasar algo, ahora le van a jorobar, ahora le van no sé qué. Pues no, todo era así. Y el final, que ahora te preguntaré más adelante una cosa, pues me ha parecido todo muy bien enlazado y me ha gustado. Otra cosa es el casting. No solamente el de Carra y el de Iván, es que las señoras Susi y la irlandesa, es Sí. una maravilla, ¿eh?
¿Verdad esta que sí? señora. Me alegro mucho de que las veas a ellas dos así de bien. Yo también. Bueno, Sí. una cosa que me ha parecido fantástico, cómo las miradas, cómo se miraban, cómo esa picardía que había, y bueno, me ha encantado. Y bueno, para no extenderme más, vamos al final de la película. Entonces, el final de la película yo lo he visto como un canto así como a la esperanza, a ese mundo, digamos, mítico que cada uno tiene en su cabeza y que no renuncia a él, ¿no? Y que él se va buscando otra, ya que aquí no ha encontrado lo que él esperaba, pues va a buscar otro sitio y le escribe a su hija en esa tesitura. ¿Es así como tú lo has visto? Exactamente. Es un final agridulce que puede tener, eh, bueno, tampoco muchas lecturas diferentes, pero por supuesto, a él se va, no le ha ido bien, lo han medio echado y se va. Y eso, pero como es este tipo de persona, pues lo que tú dices, pues la vida sigue Vive, sí. y Sí, buscamos. vamos a buscar otro mundo Claro, en la Atlántida, sí, en una isla inexistente, eso es. que aparece y desaparece. Bueno, pues es Pero así cuenta como cómo la es su vida, ¿no? mirada ante el mundo, ¿no? Esta es Claro, claro. Pues muy bien, muchas gracias, Abelina. a ti, a ti. Bueno, dos cosas sobre todo sobre esto que habéis hablado. Primero, lo de la película de buenas intenciones que realmente no tiene. Yo anteayer o algo así vi una película donde tampoco hay grandes. Hay inflexiones, pero es una película maravillosa que es The Quiet Girl. Ay, sí. Es maravillosa, es una película que me recordó un poco porque hay también esos silencios y eso de que no hay un drama brutal de estos dramas que es lo que comentaba Sol, ¿no? Que a veces hay unos dramas brutales que tal, pero no deja de estar, durante toda la película viene como diluido todo eso. Sí, sí, es que en realidad eh, no hace falta contar grandes dramones y grandes peripecias y asesinatos y muertes y desgracias para contar una buena historia. O sea, en las pequeñas cosas también hay un montón de buenas historias. Y Claro. a mí eso es lo que me interesa mucho, en las vidas cotidianas y en cómo miramos al mundo y cómo nos miramos unos a otros, ahí ya surgen un montón de cosas. Y hablando de los finales, claro, habiendo visto tus pelis, también hay ese equilibrio, porque yo creo que ninguna tiene un final feliz, es decir, qué guay, final feliz, de normal son finales abiertos. De hecho, hay un comentario en Vimeo que hay alguien que pone, jo, en el abrigo rojo, me he quedado con ganas de saber más, de saber qué pasa con esa chica y ese abrigo rojo. Entonces es un poco ese, un final, yo tampoco les diría agridulces, sino que son finales que no son finales, que es como abiertos, vamos. Es verdad, agridulce no es la palabra. O sea, estaba pensando en Basil porque, vale, él se marcha, pero por otro lado, sí que ha conseguido todo lo que ha sucedido, consigue un acercamiento entre padre e hija. Entonces es un pasito positivo. Pero es cierto que no es mm, un final final que estamos acostumbrados en las películas. Es, bueno, ha terminado no sé, estas cosas que estás viendo ahora, pero la vida sigue y a ver qué les Claro, pasa a los personajes. Y te quedas con un poco de ganas de acompañarlos un poco más y ver. claro. Claro, yo una de las preguntas que me hacía es, pero ¿habrá podido ir a las Islas Canarias? Porque claro, tiene que coger un avión, tema de documentación, no sé si es indocumentado, no, allí, ¿qué habrá pasado allí? No, bueno, claro, te haces muchas preguntas, pero en realidad es curioso porque Bulgaria pertenece a la Unión Europea y él tiene papeles y puede acceder a todo lo mismo que podemos acceder nosotros aquí. Lo que pasa es que es un inmigrante económico y tiene todas las dificultades de no tener un duro, no tener trabajo, no conocer a nadie, Claro. pero no tiene las de no tener papeles. Eso sería todavía otro caso, pero vamos, es que aún así, aún teniendo papeles, mira lo difícil Lo que dice, es. no, no, totalmente. Mm. Vamos a un tren de época. Vamos a Marta, que está ahí en... Vamos, es un tren del siglo XIX. Hola, Marta. Hola, ¿qué tal? Yo regreso al pasado. Muy bien. Bueno, lo primero que le quiero decir a Belina es que a mí la película yo también la vi 2 veces, me encantó.
la vi el primer día que la pusieron en Filmin ya, ¿Ah, sí? y luego de recuerdo, ¿no? Para este Cineforum. Y es que me encantan los encuadres, la fotografía, el piso de él, yo me iría a vivir, pero vamos, rápidamente, me encanta. Y no sé, es como una película como que te acoge, que te da una sensación de bienestar que de verdad a mí me pareció preciosa. Y el final, que sea pues como el cierre de un ciclo, Eso pero la vida continúa y cada uno, pues la imaginación es libre. A mí me encantan estos finales, además, me parecen muy realistas. Así que muchas gracias por regalarnos a Basil. Y, y te quería preguntar que sí que es verdad que cuando se habla de temas sociales en España, pues como la vejez, la soledad, la falta de comunicación, la inmigración, especialmente el tema de la inmigración, yo tengo la sensación que por los medios de comunicación social, también por ciertos partidos políticos y demás, siempre es un tema que parece que nos quieren mostrar como una cara B, como ligada a que la inmigración es un poco ruin, a que traen problemas, conflictos. Y a mí lo que me gusta de esta película es que nos muestra que la inmigración también puede ser acoger en nuestro país a gente amable, que nos puede enseñar muchísimas cosas y que abrirles la puerta e integrarlos con nosotros puede ser maravilloso para los dos, o sea, para las dos partes. Eh, ¿Cómo has percibido tú eh, en las críticas o en los comentarios que te llegan de los 7 samuráis el hecho de que trates la inmigración con tanto cariño? La verdad es que esto es uno de los temas que me comentan en todos los coloquios y donde he presentado la película. A la gente le gusta mucho esta mirada sobre el inmigrante y el tono que tiene la película. Yo quería huir de, de cómo se hace normalmente cine social. Ujú. Hay películas, por supuesto, interesantísimas, pero que hablan sobre todo de la tragedia del inmigrante, de cómo intenta buscarse la vida y no lo consigue y ya está. Pero hay muchos tipos de... O sea, que cada inmigrante tiene una historia distinta detrás, tiene una manera de ver el mundo detrás y yo quería aportar un tono distinto a esto, ¿no? A ver, a este hombre le pasan las mismas cosas, él va, hace toda la burocracia, no consigue nada, pero ¿por qué no verlo desde otros ojos? ¿No? Ujú. ¿Por qué no? Pues, lo que tú dices también, ver cómo nos relacionamos de verdad con ellos, qué pasa si lo metes en casa, que no sé, es... Mm, Normalizar el tema con sí, cariño, con sí. cariño. Y sobre todo Eh, encontrar un tono diferente para hablar de esto. Sí. sí, mucho más amable. También otra de las cosas que me llama la atención en Basil, bueno, yo tengo migraña crónica, entonces no puedo ir mucho por la calle, por el ruido, no puedo frecuentar restaurantes. Y yo me daba cuenta en la película, y ahora que lo has dicho, a lo mejor fue por la pandemia, que las calles siempre están como muy silenciosas, los restaurantes también con la luz tenue, así como un tipo europeo, ¿no? Más, que aquí somos un poco más bulliciosos. Eh, ¿Fue intencionado mostrar así la ciudad a medio gas o fue simplemente casualidad por la pandemia? Las dos cosas. O sea, la pandemia obviamente lo acentuó, pero yo quería una ciudad tranquila y un poco distinta donde él se sintiera bastante solo, por ahí pululando. Creo que le iba bien al tono de la película, ver poca gente. Mm. Sí, porque además así vemos más a los personajes. A mí es que me encantó el apartamento y la película porque yo decía, si viviera en una ciudad así, podría hacer vida normal. Sí. Y Bueno, una última, Valencia es mucho sí, más bulliciosa de lo que se ve ahí. yo la conozco, he estado varias veces y digo, Dios mío, pero si aquello está lleno de vida, además con el buen tiempo que tenéis, es fenomenal. Y una última pregunta. Basil, decías tú que te llevaste la sorpresa porque estuvo 8 semanas, ¿no? En salas. Claro, por ejemplo, yo vivo en una ciudad muy pequeñita y a veces las películas no nos llegan. Entonces, la forma en la que tenemos acceso a ellas pues son las plataformas. Eh, Leí en Filming que la recaudación de Basil fue de en torno a unos 240.000 euros con 43.000 espectadores. Por contarnos tú de primera mano un poquito cómo ves el panorama,
¿crees que la distribución en plataformas ayuda a mejorar notablemente el porcentaje de recaudación y el número de espectadores? No sé si tienes datos más o menos. No tengo datos concretos porque las plataformas no dan datos de espectadores, pero sí que sé que en plataformas las ve mucha más gente. Desde hace unos años, bueno, o sea, es bastante evidente que a las salas se va mucho menos. Estas cifras de espectadores, a Filmax, que ha sido la distribuidora que ha llevado, esto le han parecido muy bien para el tipo de película que es, pero nos dicen, hace 20 años esto sería ridículo, pero hoy en día estas cifras están muy bien. Las plataformas, o sea, yo por supuesto entiendo que el cine se tiene que estrenar en salas y para mí es su medio. Vamos, hay que ir a salas a ver las películas. La Pero, gran pantalla. claro, pero después de estrenarse en salas, que tengan la posibilidad de estar en plataformas y llegar a muchos más lugares, como los sitios el sitio pequeño donde puedas vivir o otros sitios, me parece fantástico. O sea que después de estreno, sí, está muy bien. Y sí que una vez estrenado en Filmin me han llegado un montón de comentarios de mucha más gente que la ha visto y tal, o sea que sí funciona. Bueno, está bien, está bien. Pues nada, a por la siguiente, que estaremos deseando verla y comentarla contigo. Muchísimas gracias. Muchas Gracias, gracias por Marta. los comentarios. Sobre lo que comentaba Marta, de la inmigración vista de otra forma, de una forma más no tan dramática, a mí me ha llevado un poco, salvando las distancias en cuanto a personajes y todo esto, a Kaurismäki, Ay, que, claro, primero esa parece como impasividad de los personajes que parece que no vaya con ellos, nada, pero luego como la resignación de, bueno, pues pasa esto, pasa lo otro, y me lleva un poquito por ahí. es que es una de mis grandes referencias, sin ninguna duda. Sí, sí. ¿Qué más referencias tienes, ya que estamos con esto? Para esta película yo creo que las dos más grandes han sido Kaurismäki y Jim Jarmusch, Ujú, porque tiene también este tipo de personajes y de situaciones que trata con mucha cotidianidad, pero siempre tienen un punto de extrañeza ujú. que dices, sí, podría pasar, pero es un poco raro, ¿no? Pero, y sin embargo todo el mundo lo vive como lo más normal del mundo. Esto me gusta. Y la manera que tienen los personajes de mirarlo a su alrededor. Sí. Qué bueno. Vamos con Nauro. Hola de nuevo, Hola, darte las Auro. gracias y bueno, ya sabes que yo había presentado esta película, que me impactó, que la disfruté, que la sufrí y os cuento por qué la sufrí, porque realmente me he metido en cada uno de los personajes y son personajes de una potencia, una historia pues ya efectivamente es algo real y, y pienso pues a través de los ojos de cada uno. Realmente la película, el título que tiene es que el eje, el extranjero, el buscavidas, ese hombre con esa delicadeza, con esas ganas de, en los pequeños detalles, por supuesto, un estratega del juego, pero es que en todos los pequeños detalles era admirable, ¿no? Y pues lo mismo me pongo en ese personaje que en los ojos de Alexandra, de la hija, que realmente eh, tiene una viveza, tiene una introspección, ver cómo realmente los padres a veces no se les atiende de la manera que quizá deberían. Eh, la soledad de Carra Elejal, de Carra, ¿no es? Sí. Sí. Eh, bueno, quiero decir que cada uno de los personajes, las señoras que hacía antes alusión Sol, me parecen unos super personajes, algunas unas tremendas antagonistas, eh, incluso que sientes pues rabia, impotencia por el hecho de querer pues aislarlo de esos grupos de clubs y demás. Quiero decir, yo me he sentido muy afectada, lo he vivido con mucha intensidad y me parece como un análisis de en qué situación me puedo ver o nos podemos ver. eh, e incluso me ha llevado a, bueno, pues
la guerra de Ucrania, que ya la tenemos tan olvidada y que en un primer momento pues mucha gente quiso alojar a alguien, alguna familia, un matrimonio, lo que sea, ¿no? Y realmente pues al principio fue bueno, un clamor popular, y ahora yo que sigo los sábados reuniéndome con gente ucraniana, pues quedamos 4 gatos. O sea, la condición humana es al principio pues la guerra, el horror, tal, vente, y después en qué nos quedamos, ¿no? O sea que pienso que es un toque de conciencia, si quieres verlo también, aparte de la plasticidad. Y bueno, los ojos de Iván es que los tengo clavados, ¿no? Porque es que desprenden tanto realismo y tanta ternura, y en fin, yo te felicito y digo que eso, como Marta, a por la siguiente. Enhorabuena, Albelina, y gracias. No, muchísimas gracias a ti. Qué bueno. Esto que dices de los personajes es muy interesante que lo veas así, porque precisamente la película se llama Basil porque todo gira en torno a él, pero el punto de vista de la película está en los otros 4 personajes. Realmente Basil sigue siendo un misterio para todos. Vemos todo lo que sucede a través de los ojos del padre, de la hija y de las 2 mujeres del Bridge. Entonces es buenísimo si consigues identificarte con todos ellos y entenderlos. Yo quería, sobre todo, huir de estereotipos y crear personajes creíbles y con los que, o sea, los que puedes entender. Y quería, sobre todo, utilizar al personaje de la hija como si fueran los ojos del espectador, o sea, para que el espectador sintiera un poco lo mismo que está sintiendo la hija, es decir, esa fascinación por alguien que no conoce de nada, pero que está ahí y le están contando una historia y dices, ¿y qué pasa? ¿Y qué está pasando? ¿Y qué se puede hacer? ¿Y qué tal? ¿No? Un poco eso. Bueno, así que muchas gracias. A ti, Gracias, Auro. a vosotros. Ahora luego, Avelina, te voy a contar la película que me hice yo de una situación de la película. Vale. Y igual hasta flipas, pero bueno, ahora veremos. Mercé. Hola, buenas tardes, Avelina. Hola. Y bueno, como todos, gracias por estar aquí, por aportar toda tu experiencia. El mundo está lleno de casualidades porque justamente yo no sabía que eras arquitecta y hoy he quedado con amigos arquitectos. ¿Ah, sí? Sí, hemos ido a ver una exposición de arquitectura y toda la mañana. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, vale, vale. Ha entrado una llamada. Haberla cogido. La dejo. No, 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 no. Ay, a ver, ahora me ha desaparecido de la pantalla todo. Ah, pero te vemos y te escuchamos perfectamente. Vale, bueno, pues ya está, es igual. Pues lo que decía, ¿no? Que hemos estado toda la mañana porque era una exposición de arquitectura hablando de encuadres, de puntos de vista, bueno, en fin. Y ahora, pues cuando has explicado que tú eras arquitecta y también que te interesaba, pues pensaba, fíjate tú qué casualidades tiene la vida, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a la película que yo la vi cuando la estrenaron en Filmin, al cabo de pocos días. Y a mí la verdad es que sí que me generó una sensación de impotencia y Yo lo viví un poco como una injusticia y me daba un poco de rabia, ¿eh? Lo tengo que confesar así, porque pensaba cosas que además uno ve cada día, ¿no? Que una persona tan preparada, porque está preparado en todos los sentidos, desde el punto de vista musical, desde el punto de vista del juego del bridge, del ajedrez, sabe cocinar, lo sabe hacer todo y todo lo hace bastante bien, y en cambio no hay salida, no tiene salida. A mí es algo que me dejó como bastante triste, la verdad, porque profesionalmente está prácticamente mejor preparado que todos los personajes, pero él es el que se tiene que ir. Sencillamente por haber nacido o por ser emigrante, ya está. Por eso, por esa razón, porque no hay otra, ¿no? Ella se ve enseguida que es una persona preparadísima, que hasta llama la atención. Yo cuando veo que se va al restaurante y sabe cocinar tan bien, piensas, bueno, y todo, ¿no? Entonces,
yo sentí esta sensación de impotencia y de rabia, ¿no? Y sí que deja lo que habéis comentado, esa sensación también de que, bueno, pues por lo menos el padre y la hija pues mejoran su comunicación, pero yo pensé, bueno, mira, sí, pero se ha tenido que marchar una persona porque no podía vivir, ¿no? Para que el padre y la hija pues se puedan entender. Y sí que me ha interesado esta evolución de los personajes, esos silencios, esa dificultad para poner palabras a los sentimientos y a las emociones, que esto siempre me interesa bastante, ¿no? Esto cómo cuesta, ¿no? Esta incomunicación y estos silencios que también son tan elocuentes, ¿no? Y la evolución, sí, del padre con la hija, pues bueno, pues está muy bien, es la parte positiva, ¿no? que nos deja la historia, pero que a mí me ha costado un poco eso. Pero bueno, ya está, no digo nada más. No, estoy completamente de acuerdo. Es que es muy injusto cómo funciona todo, muchísimo. Y cuesta entender por qué. Es cierto que en la película el personaje de Basil está un poquito idealizado. Lo hice voluntariamente porque, primero, porque nunca llegamos a conocerlo del todo y entonces esto me permitía darle un pequeño tono de fábula a la película. Pero aún así, la base, lo que le pasa, es completamente injusto y muy real. Y estoy contigo, da mucha rabia, mucha rabia. De hecho, Sí, es que son personas, y además lo que le pasa en el bridge, ¿no? Es que generan envidia. exactamente, exactamente. Envidia pura y dura. Y pues no puedes destacar. Sí, como miedo a que les quiten su sitio. Sí, Sí. sí. Pero bueno, estamos también cansados de ver a gente que viene de otros países que ha estudiado carreras estupendas y que aquí no se puede buscar la vida. O, fíjate, me llegó, os cuento esto porque es muy curioso, me escribió hace 2 o 3 semanas una persona que no conozco de nada, un correo. Me dijo, mira, me llamo fulanita, soy búlgara y vivo en Sabadell. He visto Basil y tenía que escribirte esta carta. Y me cuenta la historia de una amiga suya que es cantante de ópera, que ha venido a España y también acabó viviendo debajo de un puente. Y otro compañero suyo que era arqueólogo y que le pasó algo parecido. Y yo flipaba y al final acaba la carta diciendo, ¿por qué le escribe, por qué le cuento esto? No lo sé, pero me ha salido del alma. Y estaba como contentísima de ver, pues, o sea, la película le había resultado muy entrañable cómo se trata al inmigrante y todo eso, pero sí, sí, me contó que había así muchos casos que sí, que sí, que es muy injusto. Es muy injusto. Todo esto para decir que... No digo que no, pasa también con gente que no es inmigrante, ¿eh? Esto está claro, pasa. O sea, cuando una persona destaca de una manera, pues sí, generan envidias y el deseo de mucha gente de sepultarlos y dejarlos al margen. Esto pasa también en muchos sitios de trabajo, ¿no? Es Pero verdad. aquí, pues sí, sí. Y esto es la parte que a mí pues me ha dejado más, pero bueno, ya está, ya está. Gracias, Mercé. Vale. Yo lo que pienso, Avelina, es que Susi, el personaje de Susi, provoca la inspección de trabajo para que Basil pueda ir los viernes y no los domingos. Ese es mi punto retorcido, que quizá como espectador soy demasiado retorcido para esta película. Me lo han dicho 2 personas esto. Mira, Contigo la tercera. Es y una Alicia, posibilidad, Alicia por ahí me está diciendo que sigue también. que también lo había pensado, que bueno, pues es una posibilidad. En la película no se Ya, ya, cuenta, está claro. pero me gusta que dé lugar a que alguien pueda imaginar eso o no. Ya depende un poco más de cómo sea el espectador, ¿no? De decir, uy, seguro que Sí, sí. porque me lleva a que ese personaje, como se lo lleva a que le arregle la fontanería, es como que se aprovecha un poquito de él, solo ya lo acoge de que no, tiene que jugar conmigo y ya está. Por lo tanto, soy capaz incluso de mandar una Sí. esto de trabajo. Esa es mi pedrada. La dejo ahí. Regina. Hola, Hola. enhorabuena, Avelina, por tu película. Muchas gracias. Además, además, para mí ha sido un tour por lugares
por los que yo me muevo. Está Amadeo de Saboya, delante de Tabacalera, está el balneario de la Alameda, Blasco Ibáñez, luego ese paseo precioso del viejo cauce del Turia, ese muro de piedra que a mí me encanta. Bueno, yo la he disfrutado doblemente por la historia y también por las localizaciones que me parecen maravillosas. Y bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Emilio, yo había pensado lo mismo. De hecho, hay un momento que le está arreglando la cañería y ella le está mirando, me da la impresión que le está mirando el paquete. O sea, creo que es todo en uno. O sea, quiere que juegue con ella para ser ganadora y al mismo tiempo pues le gustaría pues a lo mejor tener un affair con él porque parece que le gusta. Y Exactamente. La lectura queda ahí, en suspensión, para el que sí. quiera ver, sí, sí. Y bueno, yo quería, cuando has dicho que te pasó esta historia, ¿no? Que con tu padre y demás, pues yo pensaba que te habías inspirado en una película argentina que se titula Un cuento chino, protagonizada por Ricardo Darín. No te lo vas a creer, pero yo fui la script de esa película. ¡Anda! Sí, hombre, si no fuera porque esta historia de Basil pasó en la realidad, tendría que estar de acuerdo contigo. Ostras, pues ni idea, ¿eh? Pues yo vi no hace mucho Un cuento chino porque la pusieron en televisión y es una película que me encantó. Es Y, preciosa, está muy bien. y Basil recoge los mismos, o sea, es la misma situación, ¿no? De acogimiento forzoso de una persona que ha quedado tirada en la calle, en este caso en un chino. Y pues oye, mira, me alegro muchísimo porque desde luego es una película que me encanta y es un guión maravilloso. Y nada, no, quería comentarte una cosa, porque hay veces que hay como cositas cómicas que yo no sé si están hechas adrede o que yo le veo el lado cómico. Hay un momento en el que está Carra hablando con un funcionario para ver si va a haber un albergue o no, y entonces él está, que parece solo, delante del funcionario, y de repente el funcionario le dice, no, no hay nada, no, no tal, y dice, pero ¿qué hago con él? Está en mi casa. O sea, te da la impresión de que él está hablando de Basil y que Basil no está. Y de repente aparece como si fuera un fantasma y dice, ¿no hay albergue? O sea, eso me da la impresión de que está hecho adrede, eh, corrígeme si me equivoco, porque, y me da un elemento muy cómico, muy sorpresivo. Sí, sí, está hecho adrede. Y hay unos cuantos toques así durante la película porque yo creo que el humor es muy importante. Humor, pero no de carcajada. Humor de que te haga levantar un poquito la sonrisa en algún momento. Ah, Sí, 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 sí. Muy simpático. Me ha parecido, me parecen toques todo muy simpático, que lo hace entrañable y simpático al mismo tiempo. qué bien, porque esa era la intención. Pues enhorabuena. Gracias, Regina. Voy a encender aquí. Vamos con Rosa. No me voy, voy a encender la luz solo. Nada, tranquila. Yo voy a poner a cargar porque se está terminando la batería. Bueno, pues nada, yo también muchas gracias, Sabrina. Es una gozada de oír todo lo que cuentas y bueno, lo que han dicho los compañeros y en muchísimas cosas, pues yo ya no las voy a repetir. Todas estas ideas así maléficas a mí se me habían ocurrido también. Emilio el único ni tal. Y ya cuando la Susi, el personaje de Susi, y ya lo vi con el fontanero echado de espaldas y dices, mira, esto parece aquello, el cuento del fontanero, ¿no? Bueno, yo decirte que yo no solo la he visto una vez, yo cuando la pusieron en Filmin, como me pongo muy triste con las películas tristes, pensé, esto será muy triste. Y tengo la suerte de estos compañeros que dicen, pues toca tal, y entonces te miras la tal, ¿no?
Y la verdad es que me ha encantado, o sea, hoy te regalan los oídos todo el mundo, pero sinceramente. Por hacer algunos toques y no repetirme porque ya estamos muy adelantados. Yo, a ver, si los coproductores búlgaros estos han cumplido en mi persona su cometido, porque yo decía Bulgaria, espera, ¿esto dónde está? Porque está por Rumanía, sí, no, tal. Con lo cual he acabado aprendiendo un montón de Bulgaria y yo no era consciente que era de la Unión Europea. Es que es fuerte esto. Claro, claro, a mí me pasó lo mismo. Y claro, como además andan con levas porque no han entrado en el euro, pues dices, bueno, pues oye, pues si son de la Unión Europea y además no hace poco que lo son y son de la OTAN y tarará, total. Me hice un repaso de Bulgaria que me ha venido la mar de bien para aumentar la cultura general. Y luego, lo digo porque estos señores pues han conseguido que alguien más sepa de Bulgaria. Entonces, a ver, los personajes, yo diría lo que han dicho los compañeros, o sea, y es verdad que tú no ves el punto de vista de él, tú lo ves a él el punto de vista de los demás. Y yo pues me he ido identificando, sobre todo con la hija, o sea, a ver, yo he tenido un padre de estos que dices, pero ¿cómo puedes no preguntar? Pero ¿cómo no le preguntas? Pues ya le preguntaré, ¿no? Entonces, yo me he identificado mucho con la hija, ¿no? Te quería preguntar, ya que era una historia, que eso sí lo sabía porque lo leí, que le había ocurrido a tu padre, que si al final lo llegaste tú a conocer, pero acabas de decir que no. O sea, ya lo has contestado antes, ¿no? Y bueno, yo me quedé tan encantada con el búlgaro, es que me dio añoranza, es como cuando se termina una serie muy larga, y dices, ¿y ahora qué hago yo sin él? Entonces me busqué lo que había, así que ya me he visto otra peli que hay en Filmin, se llama El Padre, que me ha gustado mucho cómo actúa, pero mucho, y claro, ahí sí que se expresa el tío, ¿no? Y luego, que no supiera una palabra español, o sea, lo encuentro, o sea, y no lo parece, no sé, él habla, pues iba haciendo, ¿no? La última cosa que quisiera, o las dos últimas cosas que quería decir es que esto mismo que habéis dicho lo habéis expresado muy bien, o sea, la injusticia que supone, hay una persona que destaca en algo y puede dar valor a un entorno y se le expulsa con una excusa de formas y en realidad se está perdiendo la validez y el fondo, con lo cual lo que queda, y como ha dicho también mi compañera, en el mundo laboral es donde más lo vemos, ¿no? Porque es donde más horas pasamos, te encuentras que al final todo va quedando como una selección de mediocres. Es así. Exacto. O sea, se van quedando los mediocres porque si alguien destaca y puede aportar, pues por una excusa o por otra va a acabar, o se va a ir él o lo van a echar. Y ya, digamos, no por el tema inmigrante solamente, ahora hablo en general. Y luego me ha hecho mucha gracia, o sea, el exceso de curiosidad de la hija contra la falta absoluta de curiosidad del padre, o sea, es que son, bueno, l'oli i l'aigua, decimos en catalán, ¿no? El aceite y el agua, no tienen nada que ver, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, a mí me ha gustado muchísimo y espero, bueno, a ver la próxima, ¿no? Y gracias por estar aquí, gracias por la película. Muy bien, muchas gracias. Sí que te diré una cosa, esto que dices que no sabías nada de Bulgaria y te diste cuenta al ver la película, a mí me pasó lo mismo. Y de hecho yo quería mostrar eso en la película. Y al principio hay una pequeña secuencia cuando están jugando al ajedrez en el casino que uno le dice, ¿pero tú conoces alguna otra ciudad de Sofía, de Bulgaria aparte de Sofía? Y el otro, pues la verdad es que no. Y No. es que es verdad, es que al final yo iba preguntando y nadie sabíamos nada de Bulgaria. Bueno, y luego a mí me ha hecho gracia, yo estudié ruso en un tiempo y me gusta muchísimo el cine. Bueno, que era muy joven porque quería ir a las Olimpiadas de Moscú, que fueron en el 82, creo, 80. y nunca llegué a ir. No fueron en el 82, no sé cuándo fueron, pero 80, la 80. cuestión es que se me pasó el tren totalmente. Pero, claro, a mí me gusta mucho el cirílico. Me he enterado de que el alfabeto cirílico es búlgaro en realidad. Sí. O sea, los rusos lo tienen porque los búlgaros lo desarrollaron en un monasterio en el siglo XII, creo que fue, ¿no? Exactamente. Exacto. Y entonces, ¿Te has documentado? que la musaca, si es griega y la musaca es búlgara y tal, es que es así.
y el yogur búlgaro, el yogur griego y el no sé qué. Eso me hizo muchísima gracia. Y otra cosa pasaba también con Bulgaria, pero bueno, ahora se me ha ido de la cabeza, se me agolpan las ideas. Muy Pero bien. bueno, que me gustó muchísimo y que ya os digo, esto, yo creo que en cirílico están Bulgaria y Rusia, no sé cuántos más hay, pero creo que los demás tienen alfabeto latino, Polonia, Rumanía, o sea, el resto de eslavos, creo, no tienen cirílico, ¿no? Bueno, nada, que ha sido muy interesante, de verdad, muy interesante. Ahora ya sé que Bulgaria es de la Unión Europea. Muy bien. Gracias, Rosa. Gracias. Bueno, o a partir de ahora te llamaremos Rusa Tomás. Sí. Pues oye, hablaba, ¿eh? Ahora no Muy me acuerdo nada, pero hablaba. Y me acuerdo que fuimos, que eso no tiene nada que ver, lo cortas luego, ¿eh? Con la película, pero me acuerdo que nos llevaron la Asociación de Amistad Hispano-Rusa. No, y vinieron los grises a la clase y nos pidieron documentación a todos los alumnos, sí. Esto era en el 75. Entonces, bueno, lo digo porque fuimos a un ballet e intentamos hablar y no entendíamos lo que nos decían, pero ellos a nosotros sí. Y resulta que es que eran ucranios. Mira. Sí, era como el catalán y el castellano, diríamos, ¿no? Que entendían ruso, pero ellos hablaban diferente, ¿no? Y he pensado en ellos mucho. Bueno, gracias, Rosa. Bueno, Abelina, que sepas que no nos la das con queso, que aquí en el chat de la reunión hemos decidido que es ella quien dio el chivatazo. Por lo tanto, si el Cineforum dice que es eso, es así. Aceptado. Vamos con Belén y con Pepe Tono. Hola. Hola, hola. Hola. Bueno, esto no te lo habrán dicho nunca, imagino, pero es muy de agradecer que mostrases Valencia sin mostrar la ciudad de las artes y las ciencias. Como has dicho que eres arquitecta, ya se explica un poco más por qué muestras Valencia de esta manera. Además también agradecerte el plano que has confeccionado para salir en esta videoconferencia y la iluminación que te has puesto, que comparada con la de Emilio o con la de todos los demás no tiene color. A ver, no todo el mundo es director de cine, directora en este caso. Ahí se nota. Ahí se nota. Y después, otra cosa Perdona, Pepe Tono, y sobre todo no todo el mundo ha sido script. Claro, que claro. ahí es Y después, otra cosa, lo que has dicho de que la historia parte desde tu padre y que tú eres la chica de la película y tu padre es tu padre, yo ya no puedo ver a los actores como tal, sino que lo que me interesa es vuestra vida, la de tu padre y la tuya. ¿Y qué más? Ya no sé qué más, pero la película es que se me ha quedado ya poca cosa, porque existís de verdad. Para mí es muy curioso. ¿Y qué tal está Os tu quiero padre? hacer una pregunta. Sí. O sea, sabiendo que es una historia de verdad, mi padre y tal, ¿lo veis de otra manera? ¿Os llega más, menos? ¿Cómo? Muchísimo más. Estaba súper preocupado. No, muchísimo más no, sino que ahora yo puedo entrar dentro de cada personaje. No está la pantalla, sino que son reales y entonces ya para mí es como si estuviesen aquí. Hombre, la película siempre tiene un plus cuando te pone basado en hechos reales, sobre todo cuando lo pone al final. Y cuando al final salen las fotos de las personas reales. Sí. Y lo que pasó luego. Y un poquito Años después. Sí. Yo quería decir también... Bueno, solo es como si hubiera visto dos películas, la primera y esta, las dos me gustan, pero pues eso. Muy bien. Bueno, yo quería también decir que como muestras la ciudad de Valencia, porque nosotros somos valencianos... Los pavimientos de Noya, el detalle de mostrarlos, pues también algo había ahí. Yo digo, ¿por qué muestra este pavimento que yo lo he tenido bajo mis pies tanto tiempo? Y lo mostraste aposta. Creo. Bueno, yo quería decir eso, que me ha encantado la visión que das de la ciudad.
la fotografía, los encuadres que muestran una ciudad elegante, equilibrada y que existe. Es decir, que el tópico de la ciudad valenciana, del lío, del ruido, está... Y me ha encantado, o sea, de eso de decir, ese paseo por el río, esas imágenes que se le ven a él paseando, incluso los puentes por debajo del río, que tantas veces hemos paseado, y transmites mucho una elegancia y un equilibrio que también está en Valencia. Y eso a mí me has dado una ciudad empoderada y me ha encantado. Eso por un lado. Y luego yo quiero destacar el elemento del juego. Mencionas el backgammon, el bridge, el ajedrez, y yo veo el juego en esta película como una metáfora de la compañía y de la comunicación. Es decir, que a mí me llega mucho, nosotros jugamos al backgammon, y me llega mucho ese hombre jubilado y solo, como hablo del personaje, como que no saben hablar, pero pueden jugar. Y eso a mí me llegaba un montón. Y luego también el mundo de las mujeres del Ateneo, de las que juegan al bridge, yo lo he visto en el Ateneo de Valencia, es impresionante, es un ambiente que no existe. Dices que el Ateneo que habéis empleado era el de Sueca, me parece, ¿no? No, usamos un salón en el Hotel Westin y lo recreamos todo. Vale. Bueno, ese ambiente de mujeres desocupadas y solas, que buscan compañía pero acaban compitiendo, eso me daba mucha... Yo lo he visto detrás de los cristales porque no te dejan entrar en la vida real, me refiero, y da un ambiente que en el fondo es un poco triste. Sí. Y veo que como ese deseo de comunicarse que se da en el juego, me doy cuenta que a lo mejor hay ciertas clases que no populares que tienen esa dificultad o tenemos de relacionarnos con el que está en una situación inferior, y entonces en lugar de jugar de tú a tú en el nivel, no saben hacer otra cosa que utilizar. Es decir, que la gran trampa en la que caen las mujeres y cae de alguna manera también el personaje del padre es en que el personaje del padre es diferente, ¿no? Pero en el de las mujeres es la utilización. Entonces tú cuando quieres utilizar a una persona se acaba la amistad, ya no hay esa igualdad. Y en el caso del padre yo siento, o sea, yo no me da pena que Basil se vaya, me da mucha pena que el padre lo haya echado. Es que me parece, es posible que Basil no pueda vivir toda la vida con este señor, es lógico, pero que él lo eche de su vida es una pena porque está renunciando a, yo creo que a una comunicación de persona. Y aunque luego, bueno, vuelve a relacionarse con la hija, ese hombre ha tenido miedo. Entonces a mí me ha producido tristeza, no por Basil, sino por el padre. Basil tiene la Antártida por delante, no da pena. Tiene una relación también con la hija muy entrañable, pero este pobre hombre, hablo del personaje. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Me parece una lectura muy acertada y... Bueno, y por supuesto me ha encantado la peli. No, pero has visto un montón de cosas que están ahí, que está fenomenal como lo has leído. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues gracias a ti por la película. Esto, sobre todo, destacaría una cosa. Es lo que dices de que inevitablemente, tanto la gente del bridge como incluso el padre, no ven a Basil como un igual. Es imposible. Aunque en algún momento lo intenten, pero no. O sea, en el bridge, por supuesto, lo utilizan. Siempre hay una condescendencia, siempre hay un... somos amables contigo, pero no eres de los nuestros, no eres igual que nosotros. Y se produce. El caso del padre, como dices, es distinto, pero hay una frase para mí muy reveladora cuando está el padre hablando con la hija en un restaurante, en una de las comidas, que le dice, en otras circunstancias podríamos ser amigos,
Y tú te quedas así y dices, ¿y por qué en otras circunstancias? ¿Y por qué no en estas? ¿Por qué no puedes ser amigo? Pues no, no, porque no están Todo en porque unas él está circunstancias de solo. igualdad. Está un tipo que no tiene nada viviendo en tu casa, no es lo mismo. Si este hombre pasa 2 años, encuentra su casa y tal, entonces a lo mejor ya pueden ser amigos, ¿no? Es muy dura la vida, pero sí, pasa. Mira. A mí me ha llamado mucho la atención del padre, que Mm. es un personaje, se supone, muy intelectual por todos los libros que tiene, por a lo que juega, y muy lógico y racional por el juego del ajedrez, pero tanto cuando lo acoge es totalmente irracional. ¿Por qué lo has acogido? Pues yo qué sé, porque sí, porque no tiene casa. Por hacerle un favor a su amiga que se lo ha pedido. Ya. Y Y no luego ir. y cuando lo echa también es por una irracionalidad, por una tontería. ¿Sabes? Que es como hacer las cosas. Me llama la atención que se hagan las cosas sin pensar alguien que se supone que tiene todo el tiempo del mundo para pensar y que ejercita ese pensamiento, esa reflexión. Sí, es verdad, tiene un punto contradictorio. Pero en realidad él al final acaba echándolo mm, porque no ha cumplido con él por Ujú, la puntualidad, pero en realidad es un poco porque pues por lo que decía vuestra compañera antes, porque no puede estar toda la vida ahí. ujú, En un momento se va a tener que marchar, pues oye, claro. cumplido, pues ya está. Pero sí. Muchas gracias, Belén, Pepe Tono. Vamos con Alicia. Hola, ¿qué tal? Muy Muy buenas. buenas. Bueno, Hola. yo como llego ya tan tarde, casi todo está dicho, pero bueno, a lo mejor voy a recalcar sobre lo mismo, ¿no? Porque Ujú, igual es un poco repetitivo, pero bueno, la ciudad, yo no sabía que era Valencia y de hecho, mientras la estábamos viendo, decíamos, sí, qué ciudad tan bonita, mira qué placita, qué fuente, y lo estuve buscando, lo busqué rápidamente en Google y vi que era Valencia, ¿no? Pero es verdad que no, era una visión de Valencia que no era la que yo tenía, tampoco la conozco mucho, pero bueno, muy bien, la verdad que la ciudad. Y luego, pues nada, los personajes también, la verdad que fantásticos, ¿no? O sea, a mí el tema que estábamos hablando ahora del padre, efectivamente, o sea, yo no entiendo que le eche por la impuntualidad, o sea, me parece que es una excusa, ¿no? Y efectivamente lo que interpretaba era que era una excusa porque en algún momento le tenía que echar, pero claro, es una cosa que no la compartes y que te da mucha rabia, porque realmente Basil le ha cambiado la vida, o sea, a lo largo de la película se ve pues cómo este hombre empieza a tener una relación mayor con su hija, le cuenta cosas, dice la hija, "Ay, me he enterado de que había tenido una relación con una mujer, no sé qué, esto no me lo había contado antes", o sea, que se ve que a medida que va pasando el tiempo, pues se vuelve más, como más humanizado, ¿no? Entonces, el hecho de que en el último momento, no sé, la primera bronca que le monta en la puerta diciéndole que ha llegado tarde, a mí también me chocó. O sea, no sé, me resultaba que quizá me faltaban más datos de la convivencia para pensar que pudiera estar harto de él, porque si no, no me encajaba que le pudiera echar estas broncas y que de hecho en la última pues fuera motivo para directamente ya cortar con él, ¿no? No sé, que también te da mucha cosa. Y luego lo del restaurante, es verdad que yo pensé que siendo de la Comunidad Europea, como no le habían hecho contrato, ¿no? Porque al final le despiden porque les ponen una multa porque realmente le tienen ahí sin contrato siendo un buen cocinero, que ahí igual pues se encajaría con lo que estamos hablando de la utilización, ¿no? O sea, en la medida que es alguien pues más vulnerable, pues parece que todo el mundo se aprovecha de él y en el casino pues igual, o sea, en realidad todas las mujeres querían jugar con él, de hecho compiten para quitárselo, ¿no? Y yo creo que al final, precisamente, si le echan del casino es por envidia, o sea que yo no sé, lo veo un poco como hipocresía, ¿no? Que parece que de pronto ahora de pronto dicen, después de que lleva un montón de tiempo ahí, que puede ser alguien peligroso cuando se ve que han estado jugando y que hasta ese momento nadie le consideraba peligroso. Y luego, con respecto a la hija, que es verdad que también ahora el hecho de pensar que esta historia tiene esa parte de realidad, pues me cuesta, me cuesta más. O sea, yo de la hija lo que no entendía era que, bueno, o no lo entendía o me llamaba la atención, ¿no? Cómo es tan respetuosa con su padre, no se ofende con él, es muy tolerante con todo lo que hace, dice, o sea, ella le anima, pero bueno, es bastante, bastante permisiva. Y cuando la amiga le dice, ¿y tú has dejado que le eche de su casa? Dice, sí. O sea, como diciendo, yo a mi padre no le digo nada, ¿no? O sea, él sabrá, ¿no? Eso es una cosa que me llamaba un poco la atención, ¿no? Porque yo creo que también la hija es consciente de que esta presencia en la casa del padre le hace mucho bien.
Entonces, bueno, no sé, vamos, me ha gustado mucho la película y estos eran un poco los matices. Y bueno, con respecto a Basil, que es verdad que a lo mejor no se habla mucho de él, pero es verdad que es perfecto, o sea, es perfecto porque sabe hacer todo y luego el final es hasta perfecto en ese sentido, en su manera de vivir y de afrontar la vida, ¿no? O sea, cómo se le ve que al final, bueno, pues va a cambiar de ciudad y se le ve como con una ilusión y con una felicidad de decir, bueno, pues empiezo de nuevo, pero no se le ve un hombre frustrado ni amargado, ¿no? Es una cosa que llama la atención porque con todas las cosas que le pasan, pues la verdad que lo toma todo de una manera súper positiva, ¿no? Entonces, bueno, nada, ya con esto, estos son un poco mis comentarios. Pero enhorabuena, ¿eh? La película muy bonita. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Eh, Laura. Perdón, antes tengo aquí a Ramón y Sol, que creía que ya no quedaba nadie. No, es que, perdonad, es que quería preguntarle a Belina una Sí, pequeña cosa. claro. Pero sin embargo, al final, Carra Lejalde sí que ha tenido como un interés por Iván porque ya sabe que él toca el clarinete. Es decir, sí que ha habido un punto como de empatía, ¿no? O un interés que antes no lo tenía. Pero claro, ya es una cosa como irremediable porque él ya se ha ido. ¿Es así, Avelina? Así es, pero precisamente la hija se da cuenta de que no ha sido tan indiferente hacia él como Eso pensaba o como quería demostrar, sino que sí que sabe qué instrumento toca. Sí. Y eso además lo es. dice en presente. Basil toca el clarinete. No dice Así es tocaba el como clarinete, sino es. sigue siendo alguien para él, ¿no? Está Gracias. muy bien visto. Gracias. Bueno, Laura. Pues nada, yo felicito a Belina por este magnífico trabajo y bueno, si se ha dado cuenta, yo creo que todos hemos repetido siempre el mismo adjetivo, que su trabajo es muy elegante. Creo que tiene una marca personal indiscutible y que se diferencia de muchos tipos de dirección que hay ahora mismo. Y eso pues es de agradecer. Yo le preguntaría que, ¿qué te ha enseñado Basi en la vida real? ¿Qué te llevas de Basi de haber rodado esta película, de la historia real? ¿Qué completa la película que no se ha dado en la historia real? ¿Y cómo ha sido ese proceso, más o menos? Am, es curioso porque han pasado tantos años que es difícil verlo así con perspectiva, pero em, a ver, yo cuando esto le sucedió a mi padre fue todo más rápido, más breve y no me quedé mucho con la historia, pero sí que cuando este búlgaro se marchó, em, yo seguía pensando en él, no lo conocí nunca, pero no lo conocí porque yo no fui lo suficientemente rápida como para ir un día a casa de mi padre y decir, venga, papá, preséntame lo que está viviendo contigo. O sea, lo fui dejando así como yo quedaba con mi padre una vez a la semana para comer fuera, pues ya está, ¿no? Y él es, pues yo qué sé, los dos, cada uno pues con nuestra independencia, ¿no? Entonces, cuando ya se marchó, yo seguía pensando en la historia, no en mi padre y en él en concreto, sino de, ostras, ha estado aquí un tipo viviendo y yo, o sea, ni me he enterado, digo, qué pena, ¿no? Entonces eso es un poco lo que me hizo escribir la película, como para completar aquello, ¿no? Y claro, luego ya la película cobró tal tamaño y fueron tantos años y tal que supera casi a lo que pasó, ¿verdad? Me acuerdo había veces cuando yo estaba escribiendo el guión que me sentaba con mi padre, oye papá, ¿y esto de aquí? ¿Te acuerdas? Y leíamos la secuencia y no nos acordábamos ninguno de los dos si había sucedido en realidad o si nos lo habíamos inventado, o sea, si me lo había inventado yo para el guión. Una cosa. Entonces yo lo que me quedo con... Y también, o sea, la película, después de que todo el mundo la vea, surgen muchas más cosas de temas y maneras de mirar y tal de lo que fue en la realidad. Entonces, es como que ha ampliado el suceso, lo ha hecho mucho más grande y más bonito y ha llegado a más gente, no sé. Muy bien. Creo que Muchas tengo que gracias. ser más curiosa la próxima vez. Bueno, y una cosa, hemos conocido a Belina amable, con un cine muy elegante, muy chulo, muy... yo creo que tiene mucha luz, pero yo ahora te voy a decir unos números. 3/105.
¿Qué está pasando aquí? Porque ahí no está Avelina la que nos cuenta una historia así como, o sea, ahí no nos metes de lleno en un asesinato, en una muerte, un corto que tenéis que ver, son 5 minutitos, porque da mucho de qué hablar. Es de los cortos que he hecho, para mí es mi favorito. Es más experimental, pero le tengo, no sé, me parece una pieza como muy redonda. Em, Solo comentaré por encima, sí, es otro tipo de historia completamente. Es un plano que ya existía, rodado por Diego Pazo, que es Ujú. fotógrafo, y cuando me lo enseñó me pareció una imagen brutal y dije, aquí hay una historia. Y de hecho llegamos a escribir hasta 3 historias diferentes que no tenían nada que ver una con la otra para esa imagen. La historia sucede toda en off, en audio. Ujú. Y al final, la tercera que escribí, dije, esta sí va mucho con la imagen y aquí hay una historia muy potente. Y así surgió el corto. Porque además hay un ligerísimo movimiento de cámara, ¿no? Un ligerísimo zoom que algo nos dice. Sí, es un zoom hicimos en postproducción para adentrarnos un poco más en esa historia y que el espectador se imagine qué puede haber pasado ahí. Sí. Vean el cortometraje, 5 minutitos, porque, espera, que se me olvidan los números, 3/105, y a ver qué pasa ahí. Estamos acabando, nada, próximos proyectos. Sí, pues ahora estoy con la misma productora, estoy escribiendo un nuevo guión, este que os comentaba de suplantación de identidades con Manolo Solo de protagonista, que sucede la mitad en España y la mitad en Portugal. Y ya, bueno, ya tenemos la mitad de la financiación y estamos preparando cosas, viendo casting. Rodaremos en febrero del año que viene. Febrero del año que viene, por lo tanto, ¿para cuándo se prevé estreno? Pues no lo sé, hay que contar por lo menos 7 u 8 meses a partir del estreno y luego ya depende de dónde se quiera estrenar, si esperamos a un festival o algo. Amigos, Navidades de 2024, ¿ya tenéis plan? Muy bien, pues espero que hagamos otro coloquio después. Hombre, claro que sí, todos los que quieras, claro que sí. Bueno, si no hay nada más que añadir, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un gustazo, un placer tenerte aquí. La ilusión que denotas hablando de cine y cómo te expresas, bueno, nos ha maravillado a todos. Creo que hablo por todos. La pasión por el cine. Gracias por darnos estas 2 horas de tu tiempo, que eso siempre. No, muchísimas gracias a vosotros por ver la película y por todos los comentarios, por supuesto. Y nada, bueno, la semana que viene hablamos de Proust, El tiempo perdido. Dentro de 2 semanas hay Laura, ¿de qué hablaremos? De Violetas. Hablaremos de Violetas, la estupenda película de Laura. Y nada, seguiremos, bueno, luego tenemos con Enrique Rufás y bueno, un montón de actividades por aquí. Os esperamos a todos. Avelina, muchísimas gracias de nuevo. Estás en tu casa siempre que quieras. Y hasta la próxima. Adiós, Gracias a amigos, vosotros. amigas. Chao. Adiós.